Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro virtual del posgrado en Anestesia y Analgesia. Les recuerdo que todos van a poder activar su micrófono y su cámara web con el fin de que la clase sea mucho más participativa y mucho más dinámica. Lo único que les pedimos es que cuando finalicen su participación, en el caso de que deseen hacerlo, silencien el micrófono para evitar ruidos que sean ajenos a la clase. Ahora, cuando terminemos la introducción, voy a ir pasándolos a todos a panelistas para que puedan ir activándose de a poco. Y otra cosa que les queremos recordar es que quizás si ingresan de algún tipo de dispositivo móvil, su nombre se puede ver afectado. Lo que les pedimos es que lo corrijan yendo a la opción de más y luego la opción de renombrar. Desde ahí lo van a poder corregir, más que nada para que sepamos quiénes son a la hora de participar, ya sea por el chat o bien de manera oral. Así que nada, muchísimas gracias y doctora, cuando quiera puede compartir su pantalla y arrancar con la clase. Muchísimas gracias a todos. Listo, dame un segundo. Listo. Hola, hola, ¿me pueden ver todos? Avísenme por el chat o si tiene el micrófono abierto también sirve. Hola, Marce, ¿cómo estás? Listo, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, empecemos entonces. Lo que vamos a hacer ahora está relacionado con la clase que debieron haber visto, creo que la semana pasada, que es la anestesia del paciente, básicamente escéptico, crítico, ¿no? Aquí nos vamos a basar es, lo que les tengo aquí son, no vamos a ver la clase, porque la clase ya ustedes la vieron, ya la escucharon. Lo que vamos a hacer aquí es la aplicación clínica de todo lo que vimos en esa clase. Entonces les tengo 3 o 4 casos clínicos, los cuales vamos a hacer todo el manejo del paciente hasta la anestesia y qué sucedió después con el paciente, porque estos pacientes generalmente son aquellos pacientes que no tienen buenos pronósticos y no, generalmente son pacientes que terminan en eutanasia, la mayoría de los casos. Vamos a empezar con el primer caso. El primer caso es un gatito que nos llegó, gato doméstico de pelo corto de 11 años. No tiene sus vacunas al día porque no lo llevan al veterinario, pero es un gato que vive solo dentro de casa. Llega a nuestra unidad de cuidados intensivos porque el propietario reporta que el paciente progresivamente como debilidad, como que disminución de la actividad, como que está muy letárgico. Se ha dado cuenta de que el paciente está teniendo dificultades para orinar y que las heces, como las vio en la caja de arena, estaban de color negro. El propietario reporta que esto comenzó a suceder hace aproximadamente 3 semanas, ¿no es cierto? Empezó a aislarse, a orinar fuera de la caja, no buscando contacto. Ya como todos sabemos que cambios de comportamiento son importantes en determinar de que algo está mal, ¿no? 2 días antes de la presentación a la unidad de cuidados intensivos, el paciente está muy letárgico, consumo de agua y alimento inadecuado, y estaba orinando y defecando más frecuente, pero fuera de la caja de arena. O sea, el paciente ni siquiera podía entrar a la caja de arena. Ha presentado entre 2 y 3 episodios, 2 a 3 episodios de vómito, y empezó a comerse las plantas de la casa, que tenían en la casa. Ese es el gatito ahí que ven en la fotografía. Esto es lo que presenta el paciente al examen físico, ¿no? Peso de 6 kilogramos, condición corporal 6 a 7 sobre 9, un poquito subido de peso. Pacientito, esa es la temperatura en centígrados, pulso aproximadamente 200 latidos por minuto, fuertes, sincrónicos y simétricos. El paciente se presentó con una frecuencia respiratoria de 50, pero tan pronto lo dejaron en la jaula, en reposo, ya estaba un poco más normal. Tiempo llenado capilar, color de las membranas mucosas, un poco secas, más bien como pálidas tirando a blanco. El tiempo llenado capilar estaba difícil de determinar. Cuando lo auscultaron, encontraron un murmullo 2 sobre 6 para external, pero no arritmias. La palpación del abdomen, el abdomen estaba tenso, el paciente se notaba incómodo a la palpación, y lo que determina el criticalista es que había un efecto de masa o de onda de fluido cuando estaba haciendo la palpación del abdomen. En cuanto a valoración de dolor, nosotros aquí utilizamos la escala de la Universidad de Colorado State.
y el paciente estaba entre 0 y 1, dependiendo en qué momento se hiciera la valoración, pero sí, el paciente sí tenía algún nivel de discomfort. Al examen rectal no lo realizaron, pero sí habían heces de color oscuro presentes en la toalla en la cual los propietarios trajeron al paciente. Obviamente hay que hacerle diagnósticos a la entrada y esto generalmente se hace en la etapa del triage. Entonces, tenemos un hematocrito de 30, unas proteínas totales de 6.8, la glucosa de 159, elevada ya, lactato también, a 3.3. Y el ESO-STEC es una tira reactiva que nosotros utilizamos aquí básicamente con sangre y lo que te determina es el nitrógeno ureico sanguíneo, el BUN, ¿no es cierto? El paciente estaba entre 50 y 80 y el normal es entre menos de 26. Y acuérdense que para el felino debe ser entre 14 y 35 miligramos por decilitro. Entonces un poco elevado también, ¿no es cierto? La presión sanguínea al Doppler estaba en 130 milímetros de mercurio, la sistólica. Cuando se le hace una ecografía de abdomen, el AFAST, vieron que el mesenterio estaba inflamado, que había presencia de fusión leve entre los tejidos mesentéricos y que había nasas intestinales también involucradas. En ese momento se determina que hay que hacerle una química sanguínea con conteo completo de células, ¿cierto? Y esto es más o menos lo que vimos en el... ¿Son las de uso humano? No, estas son, doctor Daniel, estas son de uso, creo que son de uso veterinario, las ESO-STEC. Pero eso son las mismas, porque tienes que tener cuidado también que tiras compras, porque hay unas que vienen específicamente para orina y nosotros usamos las que vienen para sangre. Y básicamente es eso, el nitrógeno ureico sanguíneo. Con mucho gusto, doctor. Entonces aquí ven los resultados de los exámenes de sangre, ¿no es cierto?, de varios días de este paciente. ¿Okay? Pues ahí ven las químicas, ¿no es cierto? Ahí están las fechas. Y en la parte de abajo están los perfiles de coagulación y el tipo de sangre del paciente, porque generalmente, dependiendo de si pensamos que el procedimiento va a ser bien invasivo o no, hacemos tipificación sanguínea también, por si hay necesidad de hacer transfusión. Como ustedes pueden ver, hay resultados de 3 días, 3 o 4 días básicamente aquí. Entonces aquí está toda la parte de la química, ¿no es cierto? Y lo que podemos ver, básicamente las cosas más significativas son las alteraciones en la proteína, alteraciones en la albúmina, ¿no es cierto? Globulinas, y algunas de esas cosas que son, y obviamente los cambios en el tiempo de la tromboplastina parcial. Básicamente son de las cosas como que son como más notorias, ¿no es cierto? Que vemos en las radiografías, porque hay que hacer radiografías, por lo que vimos en el EFAST. Hay reducción del detalle de la serosa, no hay evidencia de obstrucción mecánica, pero las asas de intestino sí están llenas de aire. Los riñones los ven irregulares, eso es lo que reportan los radiólogos, y uno de los riñones estaba agrandado. Las conclusiones que entregan con el reporte de radiología es efusión peritoneal, riñones irregulares, puede ser infiltración neoplásica o cambio cístico crónico, porque ya es un paciente de edad, ¿no? Recuerden, eso también es importante a tener en cuenta. Listo, ya después de que tenemos toda la información, exámenes de laboratorio, radiografías, ya tenemos todo, deciden entrar paciente a cirugía para la laparotomía exploratoria de urgencia. ¿Ok? Debido a los hallazgos de laboratorio y a las imágenes que tenemos, ¿qué sospechamos? ¿Cuál es una de las sospechas que tenemos que pensamos que tiene este paciente, no? Según el cuadro clínico, según los exámenes de laboratorio, según lo que vieron en las radiografías, ¿qué estamos sospechando? Acuérdense, usen el chat o tienen todos acceso al micrófono para que participemos. ¿Cuál sospechamos que es el diagnóstico de este paciente? Eso es lo que sospechamos. El paciente tiene una peritonitis séptica, ¿no es cierto? Otra cosa que nos tenemos que preguntar en este caso, en estos pacientes, si cumplimos con los criterios de inflamación sistémica o de respuesta inflamatoria sistémica. Acuérdense que eso es uno de los pasos o es uno de los componentes de la sepsis.
o del paciente en shock séptico, cualquiera que sea el caso. Acuérdense que el gato tiene que cumplir 3 criterios, el perro con 2 criterios, se considera que hay respuesta inflamatoria sistémica. Aquí tenemos una temperatura de 101, que en el gato generalmente o es menor a 100, estamos hablando de Fahrenheit, o es mayor a 103.5, el gato la temperatura está normal. Frecuencia cardíaca también está dentro del rango, pero miren la frecuencia respiratoria, las células blancas y las bandas. Las 3 están por encima de lo que se considera los 3 criterios requeridos para que se considere un paciente en respuesta inflamatoria sistémica. Otras cosas que también podemos agregar al cuadro es la palidez de las mucosas, la trombocitopenia y el hecho de que el tiempo de llenado capilar estaba muy difícil de medir. Entonces, ¿cumple el paciente con los criterios? Sí, de acuerdo a los criterios que ya tenemos establecidos y que vimos en la clase. Entonces, tenemos leucocitosis, hay neutrofilia, hay linfopenia, hay bandas, hay neutrófilos tóxicos. También si miramos conteo de células rojas, es un paciente que está empezando a presentar anemia. También es un paciente que está trombocitopénico, ¿no es cierto? Azotémico, que también lo determinamos cuando hicimos la tira reactiva del SOST, que lo confirmamos con la química sanguínea. Las proteínas totales están bajas y la albúmina también está baja. ¿Sí? Y ya habíamos hablado del tiempo de tromboplastina parcial, ¿no es cierto? Entonces, hipoproteinemia y posiblemente un paciente que está entrando en coagulación intravascular diseminada en este momento. Más complejo el cuadro, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones anestésicas a tener con este paciente? Estado fisiológico actual del paciente. Sabemos que su estado fisiológico actual no es el mejor. ¿Es un paciente que está descompensado? Sí. ¿Es un paciente que está deshidratado? De pronto al momento en que nos llegue a nosotros anestesia completamente no, porque ya tuvo que haber habido algún periodo de estabilización en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos que evaluar el estatus cardiovascular, cómo está el hígado, cómo están los riñones, y ya sabemos eso más o menos con la química sanguínea. Vamos a entrar a cirugía, obviamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer para manejo del dolor? ¿Qué tenemos disponible para terapia de fluidos? Cristaloides, coloides, hay inótropos positivos, hay vasopresores, o vamos a tener la necesidad de dar derivados sanguíneos. ¿Por qué? Porque ya este paciente está anémico con una albúmina baja. Vamos a tener que administrar sangre entera, vamos a tener que administrar plasma o vamos a necesitar albúmina como tal. Otra cosa, ¿no es cierto? Es un paciente pequeño que va a entrar a la parotomía exploratoria, ¿sí? La termorregulación se va a volver un problema por la pérdida de calor en este paciente o por la pérdida de temperatura en este paciente. Y obviamente en este momento ya, como ya sabemos qué pasa y ya sabemos cómo está el paciente, tenemos que prepararnos para todas las posibles complicaciones. Ya en ese momento yo empiezo a generar mi protocolo anestésico, ¿cierto? Esto fue lo que yo hice con BU. Todos los pacientes preoxigenan y un paciente con shock, pues obviamente mucho más, ¿no? Hicimos nuestra premedicación única y exclusivamente con opioides. Hicimos metadona 0.5 miligramos por kilo intravenoso. Hicimos la inducción con midazolam, 0.2 miligramos por kilo intravenoso, y el propofol a 3 miligramos por kilo de efecto. ¿Por qué? Porque un paciente en este estado no es un paciente en el cual vamos a usar alfa-2 agonistas o azepromacina. ¿Por qué alfa-2 agonistas? Debido al impacto sobre el sistema cardiovascular. La azepromacina no es reversible y la vasodilatación y la hipotensión que trae puede complicar el cuadro, ¿no? Entonces, midazolam es reversible, el opioide es reversible y el propofol es de corta acción. Intubamos. Yo coloco lidocaína en los aritenoides para evitar, ¿no es cierto? Acuérdense que ellos tienen una vía aérea bien reactiva, entonces para disminuir esa reactividad de la vía aérea, y colocamos un tubo endotraqueal número 5 con un manguito inflable, ¿no? Para mantenimiento hacemos sevoflurano en 100% oxígeno con un circuito de no respiración, un circuito 20. Para terapia de fluidos utilizamos Plasma-Lyte a 10 ml kilogramo hora. Y la razón por la cual utilizamos Plasma-Lyte es por la posibilidad de hacer transfusión sanguínea. Para analgesia de este paciente, utilizamos una infusión constante con fentanilo e iniciamos a 0.2 microgramos kilogramo minuto. 15 minutos después incrementamos a 0.3 microgramos kilogramo minuto. ¿Qué pasa durante la anestesia de este paciente? ¿No? Debido a la prolongación del tiempo de tromboplastina tisular, no hicimos anestesia epidural.
Doc, en este paciente se podría considerar infusión de vasopresores desde que se empieza. Sí, si tienes manera de medir la presión arterial, sí, doctor, pero si no sabes exactamente qué está pasando, yo generalmente lo que hago es obtengo una medición y después determino qué hay que hacer. Pero es importante tener en cuenta dónde estás, qué tienes, cómo está tu presión arterial media. Todo que en este paciente el soplo está relacionado con la hipovolemia, sí, posiblemente, pero también puede estar relacionado con la edad y una enfermedad subyacente cardiovascular, ya que es un gato, ¿no es cierto? Entonces siempre tenemos que pensar en la posibilidad de una cardiomiopatía hipertrófica o una, tú sabes, una de esas enfermedades subyacentes. ¿No es suficiente presionar arterial no invasiva? Sí, sí. Puedes hacer arterial no invasiva, pero acuérdate que con la arterial no invasiva lo importante es tener, seguir los parámetros, ¿no? Fijarnos en un solo parámetro, pero para estos pacientes es ideal tener presión arterial invasiva. Si no tienes presión arterial invasiva, obviamente nos vamos a la presión arterial no invasiva. A mí me gusta la oscilométrica y así voy siguiendo para hacia dónde va en los valores y ahí determino si el paciente necesita tratamiento o no. ¿Por qué el aumento paulatino de la infusión constante basada en la respuesta del paciente? Sí, doctor, claro, obviamente basada en la respuesta. El hecho de que no pudimos hacer epidural porque había incremento de la tromboplastina, entonces no quisimos de pronto que haya un hematoma en el nivel epidural y se haya generado otro problema. Entonces, obviamente, el incremento en la infusión constante va a estar determinada en la respuesta del paciente al procedimiento quirúrgico. Entonces, empezamos la infusión, aproximadamente 15 minutos después, perdón, lo que preguntaba el doctor, medimos la presión arterial, la media estaba en 50. Lo que hicimos primero es darle un bolo de bed starch. ¿Por qué empezamos con los coloides? Porque acuérdense que este paciente tiene proteínas totales bajas. Entonces piensen también en eso, ¿no? Paciente que tiene proteínas. Me recuerda la edad del paciente, 11 años. Es un felino de 11 años. Con mucho gusto. Entonces, decidimos empezar con el best starch. ¿Por qué empezamos con el coloide? Recuerden también que cuando estamos con pacientes que no estamos seguros si tienen enfermedad cardiovascular subyacente, pero pacientes en los cuales nos preocupamos de la sobrecarga de fluidos, si empezamos con los coloides podemos disminuir la cantidad de fluidos que aplicamos total. Entonces, por eso fue que empezamos con coloide, ¿no? Y también tratar de ayudar un poco a la proteína. 5 minutos después del inicio de la cirugía, fentanilo a 0.3, doctor, lo que estabas preguntando antes. ¿Por qué incrementamos el fentanilo? Debido a la estimulación que generó el procedimiento quirúrgico. La presión arterial incrementó después del inicio de la cirugía, posiblemente estimulación simpática. Entonces, esa es otra cosa que se puede hacer. Podemos esperar a que haya inicio de procedimiento quirúrgico, esperar a estimulación simpática y mirar a ver si necesitamos definitivamente empezar medicamentos como un inotropo positivo o un vasopresor. Aquí en este momento no habíamos empezado todavía, como se pueden dar cuenta. Solo hicimos un poquito el bolo de bed starch porque entre la inducción y el inicio quirúrgico siempre hay un tiempo, ¿no? La preparación, la depilación, todo este tipo de cosas son importantes. Aproximadamente 90 minutos después del inicio de la cirugía empieza a disminuir la presión arterial, ¿no es cierto? Y ahí en ese momento es donde decidimos empezar una infusión constante con dopamina, ¿no es cierto? Empezamos a 5 microgramos por kilo, 25 minutos más o menos el paciente no estaba respondiendo suficiente, 7, y después a 10. Ahí el paciente ya empezó a responder mucho mejor. Realizamos la cirugía, hicimos un bloqueo incisional al cierre de la cavidad abdominal con bupivacaína liposomal. Se tomaron tejidos para citología, patología y cultivos. Y esto fue lo que básicamente la cantidad de tejido que ustedes ven ahí, ese líquido fue el que obtuvieron, de la cavidad abdominal del paciente. Y esto fue, hicieron una resección en anastomosis y removieron esa parte del intestino. Se mandó todo eso para patología, obviamente, porque querían saber exactamente qué era lo que pasaba con el paciente. Esto es más o menos como se ve el récord, como se vio el récord anestésico de este paciente. Ustedes ven ahí más o menos qué fue lo que hicimos, en qué momentos se hicieron los cambios, y todos están numerados en el récord. ¿Sí ven? 1, 2, 3, 4, 5. A mí, ¿por qué me gusta hacer eso? Porque así sé en qué momento hice, ¿no es cierto?, qué cambio y qué estaba sucediendo en ese momento. Entonces, ustedes ven ahí, este paciente tenía presión arterial no invasiva,
como preguntaba el doc, porque algunas veces en gatos es muy difícil, ¿no es cierto? La presión arterial invasiva. Pero pues estábamos siguiendo hacia dónde iban los valores, ¿no? Si ven aquí, en esa anestesia, si ven aquí arriba donde está ese círculo, ese es el inicio de la cirugía, ahí vemos cómo inicia la presión arterial, pero después cómo baja la presión arterial, que fue cuando empezamos la dopamina, ¿no es cierto? Aquí, a donde está el 4, ahí el paciente empieza a incrementar y ya se mantiene un poco más estable. Entonces, más o menos así, ¿no es cierto? Cómo vamos llevando estos casos. Es importante que todo esté documentado en el récord anestésico, cuándo, cuánto, cómo, por qué vía, por qué ruta, cambios, aumentos, disminuciones, todo debe estar guardado en el récord anestésico, ¿no es cierto? Terminamos nuestra anestesia, miramos el récord, miramos que todo esté escrito y nuestra anestesia termina, ¿no es cierto? Mandamos al paciente para la UCI, ¿no es cierto? Lo llevamos a la UCI. Este va a ser un paciente que va a requerir monitoreo constante. ¿Por qué? Porque es un paciente que está hipotérmico. Después de que salimos de cirugía, el paciente continuó hipotenso y continuamos con terapia de fluidos y con dopamina, ¿no es cierto? Le colocamos un collar, lo mantenemos con terapia de fluidos y la terapia antibiótica en la cual estaba este paciente. Acuérdense que no tenemos todavía patología y no hay cultivo de antibiogramas. Dobutamina como elección con el fin de manejar la presión en forma principal. Doc, a mí no me gusta empezar tan drásticamente, ¿sí? Generalmente yo dejo la dobutamina para pacientes los cuales tienen patologías primarias de miocardio o tienen alteraciones de la contractilidad. Generalmente pequeñas especies o perros o gatos empiezo con dopamina, ¿cierto? La dobutamina la dejo para pacientes, por ejemplo, con dilatación, cardiomiopatía dilatada, ¿no es cierto? Pacientes que tienen alteración de contractilidad. Y la única forma en la que yo voy a usar norepinefrina es si la dopamina no funciona o la presión arterial media está, exacto. La presión arterial media está muy baja. Pero este paciente respondió bien a la dopamina, entonces no había necesidad de utilizar norepinefrina. Pero yo por lo general no me voy a los vasopresores primero, me voy a los inótropos primero. Y los vasopresores los dejo como rescate si los inótropos no funcionan. La terapia antibiótica de este paciente, como ven ahí, de todo un poco, Clavamox, Veraflox y metronidazol. ¿Por qué? Porque no teníamos cultivo antibiograma, no sabíamos exactamente qué bacteria o qué era lo que tenía este paciente. Hicimos buprenorfina solo por el manejo oral transmucosa porque era más fácil. Y acuérdense que la buprenorfina tiene una duración de acción un poco más larga, entonces se puede hacer cada 6 a 8 horas. El paciente lo mandan para la casa un par de días después, ¿no? Ya lo descargan para que se vaya y se recupere en la casa. Y pues obviamente para que empiece a comer y todo eso, ¿no? Esto fue lo que salió en la citología. Esos fueron los resultados de citología. Inflamación neutrofílica séptica con presencia de abundantes bacterias filamentosas. Lo que encontraron fue E. coli, beta E. coli y Fusobacterium en el cultivo anaeróbico. El diagnóstico que nos dieron fue abdomen séptico debido a posible perforación del tracto gastrointestinal en la unión iliosecocólica. Lo que tenía el gatito era una perforación intestinal. Y debido a eso se realizó el abdomen séptico. No tenía historia de AINES, no tenía historia de absolutamente nada. Creen posiblemente que como al gato le gusta comerse las plantas, pudo haber sido un cuerpo extraño que perforó, pero no lo encontraron, así que no sabemos exactamente qué pudo haber causado la perforación, pero estaba perforado el gatito. ¿Alguna pregunta sobre este gatito? ¿Cómo maneja ese gato, doctora, en el posoperatorio analgesia? Este lo mandaron para la casa con buprenorfina oral transmucosa, doc. Eso es muy fácil de manejar porque simplemente se le administra en la boca y funciona súper bien. Es la misma dosis a la que manejaría la buprenorfina. Es la misma buprenorfina inyectable. Sí, la buprenorfina de uso comercial, la misma. Sacas, calculas la dosis, te vas un poquito al rango más alto, la colocas en jeringa, la mandas para la casa y le dices al propietario, échale esto en la boca cada 8 horas. Doc, ¿por qué le dijiste metadona para empezar? Acuérdense que la metadona tiene un par de cosas que no tienen el resto. La metadona dura, la dosis alta te da aproximadamente 4 a 6 horas.
genera menos vómito, genera menos náusea y es bloqueador de los receptores NMDA. Por eso escogí metadona. Luego, ¿cuáles fueron los criterios para usar 3 antibióticos? Porque el problema es que como este paciente estaba tan, no teníamos cultivo de antibiograma en ese momento y estaban tan preocupados porque el cuadro clínico del paciente seguía descompensándose. Y esos antibióticos, nosotros habíamos empezado con el Clavamox y tan pronto hicieron la laparotomía exploratoria y se dieron cuenta cómo estaba eso. Y también por el olor fue que decidieron agregar el metronidazol y agregar el Veraflux. Estaban bien preocupados y pensaron que había una combinación de cosas y tenían toda la razón. Mira lo que salió en el cultivo. E. coli, beta E. coli y Fusobacterium. Por eso precisamente fue ese escopetazo para antibióticos. Porque estaban bien preocupados porque el gato no mejoría. Mira que estuvo 3 días en la UCI antes de que lo entráramos a cirugía. Entonces, eso también obviamente complica el cuadro, ¿no? Con mucho gusto, Doc. Ok, este pacientito que les tengo, si no tuvieras metadona, ¿se puede dar fentanilo como preanestésico? Doc, sí se puede, pero a mí no me gusta utilizar fentanilo como preanestésico. ¿Por qué no me gusta utilizar fentanilo como preanestésico? Por la duración. O lo que puedes hacer, si no tienes metadona, haces la premedicación, induces al paciente e inicias tu infusión constante con fentanilo inmediatamente. El problema es que una dosis de fentanilo te dura 10 minutos, te dura 15 minutos. Y ese paciente va a entrar a cirugía sin analgesia. Entonces, sí puedes usar fentanilo, pero inmediatamente haces la premedicación, induces al paciente, intubas, empiezas a preparar quirúrgicamente e inicias tu infusión constante con fentanilo inmediatamente, porque si no, se te fue ya. Por eso no me gusta utilizar fentanilo como premedicación, doc. Puedes utilizar, si tienes hidromorfona, úsala. También se puede en este caso, pero ten cuidado con el fentanilo porque la duración de acción es muy corta. O haces fentanilo como premedicación y haces ramifentanilo para inducción, pero tiene que empezar inmediatamente después de la inducción. ¿Sí me hice entender, Doc? Más o menos. Pero ahí, por ejemplo, si hubieras tenido hidromorfona, da igual, muy similar. El fentanilo y enseguida el propofol le genera mucha hipotensión. El fentanilo no, el propofol sí. Pero como tú estás titulando efecto y estás dando la cantidad necesaria de propofol que vas a administrar para poder intubar al paciente, no tienes por qué tener ningún problema. Acuérdate que el fentanilo como tal no es hipotensor. Los opioides como tales no tienen efecto sobre la presión arterial. ¿Okay? Los opioides en altas dosis lo que van a tener efecto es sobre tono vagal. Recordemos eso. Pero como tal, en medicina veterinaria, en el perro y en el gato, o en el caballo, o lo que sea, los opioides no tienen mucho efecto sobre tono vascular. ¿Ok? Entonces, ahí el que te va a causar la hipotensión es el propofol, no el fentanilo. Con mucho gusto. Este otro perrito que nos llegó es un perrito de raza mestiza de 5 años que se llamaba Amo. Se presenta al servicio de cirugía debido a esa magnífica herida que ustedes ven ahí, en el lado izquierdo de su carita. El propietario nota, como 11 días antes, que el perro tenía como una masa, una protuberancia dura en la rama mandibular izquierda. Aquí él dice que era como dura, como del tamaño como de un limón, ¿no? Él ve que la protuberancia sigue ahí y lo lleva al veterinario. Un par de días después, el veterinario intenta drenar, no consigue nada y lo manda para la casa con Clavamox y Rimavel para el dolor. Pasan un par de días y la herida más inflamada, más irritada. El paciente no permitía que nadie lo tocara. Regresa al veterinario, ya la herida, peor aspecto, los propietarios notan que la herida tiene un área negra y está drenando. El veterinario les dice que se fueran inmediatamente para donde nosotros. Eso fue como un viernes, un jueves a un viernes. Los propietarios notan que la herida tiene un área negra y está drenando y esperan el fin de semana completo. Después de todo ese fin de semana completo nos llega el paciente a nosotros. Esto fue lo que vimos al examen físico, ¿no? Paciente silencioso, alerta, responde al estímulo, frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 40, inflamación severa en el lado izquierdo de la cara, descarga cero sanguinolenta
y está involucrado todo el área del ojo y el área cervical. Esa es la temperatura. Lógicamente, el paciente no se dejaba examinar la herida, no se dejaba tocar, no se dejaba palpar. Entonces, se le realiza una sedación con dexmedetomidina y butorfanol. Se hace examen, obviamente, por fuera, pero también dentro de la cavidad oral para ver si hay entrada o penetración en la cavidad oral. El ala de la laringe está normal, la tonsila izquierda está inflamada, pero pues por la ocasión podemos imaginar que sí. Se limpia la herida con clorexidina presurizada a través de un catéter. Se dan cuenta que la herida está limitada a todos los tejidos exteriores a la boca, no tracto encontrado que conecte con el interior, y toman muestras y las envían a patología. Estos fueron los resultados de laboratorio que vimos ese día de este perrito, el 19. Había bandas, podíamos esperar que sí, ¿no es cierto? Linfopenia, monocitosis. La LP estaba un poquito elevada, pero eso puede ser debido a que el paciente ya estaba con rimadillo. Y ahí hipoalbuminemia. ¿Por qué? Pues miren el tamaño de esa herida, ¿no? Esto se hizo al día siguiente. Miren ya dónde están los glóbulos blancos. Miren la cantidad de neutrófilos. Y el paciente sigue linfopénico. Leucocitosis, neutrófilos segmentados tóxicos, trombocitopenia, ALT sigue elevada, glucosa, obviamente, y la albúmina sigue disminuyendo. Deciden descargar al paciente y mandarlo a casa. Mandan el Clavamox, le colocan un parche transdérmico de fentanilo, precisamente porque el paciente estaba tan adolorido. Les dicen que monitoreen el estado de ánimo, el apetito, la actividad, dolor, dificultad respiratoria, todo, ¿no es cierto? Lo que puede haber. Y les dicen que lo traigan en 2 días. Se recomendó que en ese momento era ideal hacer revidamiento quirúrgico de la zona necrótica. Deciden que como está más estable el paciente, esperar a ver si la herida no sigue progresando. Esa herida que ustedes ven ahí en la foto es cuando el paciente regresa el 22. ¿Okay? No fue a la presentación inicial, fue a la presentación después de este tratamiento que se mandó a casa. Y es así como se veía el perro cuando nos llegó, el 22. Cuando regresa al examen físico, miren, con antibióticos y con todo lo que estaba, y miren la temperatura. Ya en ese momento se le dice a los propietarios, no podemos esperar más, hay que hacer remoción radical de área necrótica, es necesario hacerlo de manera inmediata. Miren ya la frecuencia cardíaca dónde está. Ya estamos por encima de 100. A un paciente que está con un parche de fentanilo. Herida presenta secreción serosanguinolenta y se reporta un fuerte olor a azufrado. La comisura labial está inflamada y hay secreción serosanguinolenta por todas partes. Se realizan nuevos exámenes de laboratorio. Y esto fue lo que vimos en los exámenes de laboratorio. Más bandas. ¿Me dan un segundo, por favor? Dame un momento, por favor. Discúlpeme, es que tenemos un paciente crítico en cirugía en este momento. ¿Cuáles son los neutrófilos tóxicos? Pregunta la doctora Iveda. ¿Alguien quiere contestar cuáles son los neutrófilos tóxicos? Alguien que tenga experiencia con laboratorio clínico. A ver, la idea es que todos participemos, ¿no? Y que todos
Me da miedo contestar, doctor, pero ¿por qué le da miedo contestar? No, 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 no. ¿Cómo se le ocurre? A nadie le debe dar miedo contestar aquí. Aquí estamos todos para aprender. ¿No es cierto? ¿Ok? ¿Alguien? Hágale, doctor Mario. El cambio morfológico aumentado en leucocitos por inflamación severa. Sí, generalmente los neutrófilos tóxicos tienen anormalidades en el citoplasma, ¿no es cierto? Y en el núcleo, cuando se hacen unas tinciones específicas y están asociados con procesos inflamatorios y procesos infecciosos. Entonces, eso te lo reporta el laboratorio de patología cuando ellos los ven, cuando están haciendo el conteo celular y están haciendo la diferenciación cuando ellos están viendo los cambios citoplasmáticos y en el núcleo es donde ven los neutrófilos tóxicos. Entonces ellos los reportan ahí. Dependiendo de cuántos vean por campo, te dicen +1, +2, +3, dependiendo. Esos son los neutrófilos tóxicos. Generalmente cuando uno los ve, es infección o inflamación. O infección e inflamación. Que en este caso, pues, es como obvio, ¿no? La infección y la inflamación. Con mucho gusto, doctora Ivette. Tenemos bandas, ¿no es cierto? Y las plaquetas están disminuidas, la LP, como ven ustedes, ahí está elevada, ¿no es cierto? Entonces hay bandas 8%, neutrófilos tóxicos, el paciente está trombocitopénico, la LP está elevada, que yo creo que es por el carprofeno, disculpen, hipoalbuminemia e hiperglobulinemia. La hiperglobulinemia por la inflamación y la hipoalbuminemia muy seguramente por lo mismo, porque se debe estar perdiendo toda la albumina con esa masiva lesión que tiene este paciente en la cara. Entonces aquí ya este paciente está en serios problemas, ¿no? Preparación preoperatoria en nuestro paciente, vamos a hacer lo mismo. Cumplimos con los criterios de inflamación sistémica. La temperatura, miren ya dónde está, ya estamos a 40 grados centígrados. Frecuencia cardíaca está en 110. El paciente está jadeando, o sea, ya podemos asumir que la frecuencia respiratoria está por encima de 40 posiblemente, porque ya es difícil de medir, y bandas en 8%. ¿Qué más tenemos? Trombocitopenia, tiempo de llenado capilar difícil de estimar, sobre todo por la inflamación que el paciente tiene en la boca, ¿no? El paciente está calmado, pero pues es obvio que está incómodo, ¿no? Lo que ellos están sospechando es que hay una dermato y mionecrosis. Entonces, ¿cumplimos con los criterios de respuesta inflamatoria sistémica? Sí, en este paciente también. Sí, si seguimos, aquí están los criterios, ahí se los puse, y estos son los criterios. Acuérdense que para el perro son 2, para el gato son 3. ¿Listo? ¿Cuáles son las consideraciones anestésicas para este caso en particular? Similar. Estado fisiológico actual del paciente. Como ustedes pueden ver, es terrible. ¿Cierto? Es un paciente que está en un estado terrible. ¿Cuál es el pronóstico? Pues, de acuerdo a la lesión y todo lo necesario, se les dijo que reservaba malo porque se esperó mucho tiempo. ¿Cuál va a ser el estatus? ¿Cuál es el estatus cardiovascular, renal y hepático? Para auscultación el tórax estaba normal. Ya vemos, no habían grandes cambios en el riñón. Y lo significativo en el hepático es el ALP que estaba elevada y la proteína que estaba, la albúmina que estaba baja y las globulinas que estaban altas. ¿Cuáles son las posibles complicaciones de este paciente? Bueno, hipotensión, hemorragia, tromboembolismo debido a esa lesión tan severa que tiene la cara, inflamación severa de la zona que puede impedir ventilación a la extubación. O sea, vamos a poder extubar a este paciente y si lo podemos extubar va a poder ventilar. Manejo del dolor. Con este paciente difícil porque miren todo el tiempo que este paciente lleva enfermo. Y este puede ser un paciente que ya está hipersensibilizado, ¿sí? O sea, ya es un paciente que posiblemente va a requerir un manejo del dolor muchísimo más agresivo. Para terapia de fluidos, coloides, derivados sanguíneos, si necesitamos, ¿no es cierto? Inmunotropos, y también empezamos a pensar en qué vamos a hacer para el postoperatorio. Esto fue lo que hicimos con este paciente, ¿sí? Preoxigenamos con máscara 5 minutos. Hicimos premedicación con hidromorfona y dexmedetomidina. ¿Sí? Inducción con propofol a efecto. Hicimos mantenimiento con sevoflurano, 100% oxígeno. Hicimos lactate Ringer y también utilizamos BETS, que es un coloide. ¿Y por qué usamos coloides? Acuérdense las proteínas totales como están de afectadas.
En cuanto a antibióticos, usamos Baytril, o ellos usaron, los cirujanos decidieron usar Baytril, rofloxacina. Y para manejo del dolor en este paciente hicimos combinado infusión con fentanilo, infusión con lidocaína. Esas fueron las dosis que utilizamos. No les cuento qué pasó durante la cirugía. ¿Sí? Sevoflurano, empezamos a 2.5, lo bajamos a 2, ya cuando logramos plano anestésico. El paciente estaba un poco hipotenso desde el inicio de la anestesia, entonces decidimos iniciar con la infusión constante de dopamina desde el principio, inmediatamente después de la inducción. Incrementamos a 7 después de 40 minutos del inicio. Iniciamos con la preparación de la zona que tomó bastante tiempo. Después del inicio de la cirugía incrementamos el fentanilo porque pues, obviamente este paciente lleva dolorido mucho tiempo y la estimulación quirúrgica fue bastante agresiva. La remoción del tejido necrótico les toma aproximadamente a los cirujanos unos 30 minutos y toman los tejidos y las muestras para patología. Todo el procedimiento anestésico, desde inducción hasta recuperación, se demora aproximadamente 2 horas, ¿no? Cuando el paciente se recupera agitado, obviamente. Miren todo lo que le sucedió a este pobre animalito. Y utilizamos dexmedetomidina para sedación en el postoperatorio. ¿Cuánto tiempo sería prudente el uso de opioides en este tipo de pacientes? Depende del opioide, Doc. Depende del opioide. Pero lo que pasa con el uso prolongado de opioides en veterinaria es que sí, obviamente existe la posibilidad de que haya dependencia, existe la posibilidad de que haya tolerancia. El problema es que no tenemos manera de medirlo en veterinaria. Pero tú puedes usar los opioides mientras el paciente está en el hospital, el tiempo que el paciente está en el hospital. Eso es lo que generalmente hacemos nosotros. Y ya los enviamos a la casa con terapias alternativas, ¿no? Consulta bloqueo regional. Yo, Doc, el único bloqueo regional que hubieras podido hacer ahí hubiera sido un bloqueo de la rama maxilar del trigémino. Y yo la verdad no voy a meter una aguja en ese tejido necrótico que está ahí. Ahí, debido a que es muy poca la zona de tejido viable, yo no le hubiera hecho un tejido bloqueo regional. Muy difícil por la zona en donde está localizada la zona necrótica. Mira que abarcaba hasta toda la parte de abajo del ojo, entonces hacer un bloqueo maxilar muy difícil, porque va a través de todo el tejido necrótico. ¿Por qué meter el fentanilo? ¿Había algún efecto? No es claro, Doc, pues imagínate, le están quitando la mitad de la cara. Entonces, por eso se incrementa el fentanilo. Entonces, miramos el paciente, si el paciente está respondiendo al ventilador mecánico, ¿no es cierto? Empiezan a respirar a través del ventilador mecánico, empieza a incrementar la presión arterial, empieza a incrementar la frecuencia cardíaca, se aligera el plano anestésico, todo ese tipo de cosas. ¿Será beneficioso el uso del láser? Ni idea, Doc. Para la recuperación del paciente, sí. Por la herida después, sí. Para terapia post, sí, de pronto sí puede ser el láser, pero yo creo que había que esperar un poco a que baje la inflamación y cicatrice el tejido, pero sí, de pronto sí. Doc, posibilidad de usar ketamina, claro, también, obvio. Este es un paciente que posoperatorio lo puedes colocar en una infusión constante de lidocaína ketamina. Tal cual. Sí, a eso me refería. Ahora hay unos láser con luz azul que ayudan a limpiar la herida. Doc, no he visto a los cirujanos usándolos, pero voy a preguntar. Interesante. Ahora, no los conozco, Doc. Solamente conozco el láser que utilizan para recuperación de heridas postoperatorias, pero ese de luz azul no lo conozco. Voy a preguntarles a los cirujanos. El paciente se recupera agitado y pues obviamente le aplicamos un poco de dexmedetomidina intravenosa para la sedación, ¿no es cierto? Para que esté tranquilito y calmadito. Doc, si era un paciente con presiones bajas desde el inicio, ¿por qué se consideró? Porque es que la dexmedetomidina, ¿recuerdas que la hipotensión que tú ves con la dexmedetomidina no es primaria? Al principio vemos vasoconstricción periférica, generalmente son pacientes hipertensos. Este paciente yo creo que estaba hipotenso no por la dexmedetomidina, sino por el shock séptico en el que estaba. ¿Te acuerdas de que el shock séptico es colapso cardiovascular? La dexmedetomidina en realidad no nos ayudó mucho para la vasoconstricción, pero es un paciente que estaba calmado, pero un paciente que nos dejaba tocar. ¿Sí? Un paciente que nosotros no le íbamos a acercar, el paciente respondía. Entonces necesitábamos encontrar una manera segura de hacer sedación. Y acuérdate que la dexmedetomidina la puedes revertir. Si tienes algún problema, reviertes y el drama se acabó. ¿Cierto? Te lo quitaste de encima y tal cual.
El paciente ya anteriormente lo habían sedado con dexmedetomidina y había respondido bien. La primera limpieza que se le hizo. Entonces ya sabíamos que la dexmedetomidina por ese lado, por la parte de la sedación, respondía bastante bien. No nos ayudó mucho con la presión arterial, por lo que seguramente ya el paciente estaba séptico. Yo no tengo aquí, por eso pregunto tanto. No, pregunte todo lo que quiera, doctor. Para eso estamos acá. ¿Qué hicimos con el posoperatorio de este paciente? ¿No? Cuando el paciente se está recuperando en la USA, el médico tratante llama en la UCI, perdón, la unidad de cuidados intensivos, el médico tratante llama al propietario para reportar lo que vimos o lo que sucedió durante la cirugía. Quitaron todo el tejido necrótico, tejidos subyacentes, eso, quitaron músculo, quitaron piel. Otro problema con el que se encontraron es que la vena y la arteria facial lingual estaban trombosadas. Todo el tejido que estaba en esa área no estaba viable. ¿Sí? O sea, lo invasivo de la patología era bastante severo. Colocaron un vendaje, ellos utilizan mucho, les gusta mucho utilizar alginato de calcio. Creo que es que se llama, lo colocan ahí en la herida. El problema con este paciente es lo siguiente, se esperó mucho, fue algo muy invasivo, hubo una extensa remoción de tejidos de ese paciente. Se le reitera que la recuperación de este paciente va a ser extensa. Múltiples cambios de vendaje, generalmente cambian el vendaje cada 1 o 2 días, y es posible que necesite otra cirugía para hacer más remoción de tejido, ¿no es cierto? El problema es que después de la extensa conversación con el propietario decide que va a ser muy difícil para ellos el manejo de este paciente en casa y obviamente las constantes visitas al veterinario, porque ellos no vivían en la zona, ¿no? Ellos vivían lejos de acá. Lo que eso quería decir era que tenían que dejar el perro aquí por mucho tiempo, en el hospital con nosotros. Después de la extensa conversación se decide realizar eutanasia humanitaria. ¿Por qué? Calidad de vida y el impacto económico que esto iba a tener en los propietarios. Porque esto iba a salir bastante caro. ¿Cuál fue la causa inicial de la lesión? Excelente pregunta, ni idea. Ni idea. Pudo haber sido una herida penetrante, ¿no es cierto? Pudo haber sido algo que el perro, ¿no es cierto? O sea, estando afuera, no sé, jugando en el parque o jugando en alguna parte, se haya, ¿no es cierto?, funcionado con algo, los propietarios no se dieron cuenta. Lo que sí es que miren el circo, vimos algo parecido acá, pero con arañas. Aquí también hay araña de rincón, o hay algunas de esas arañas, pero lo interesante es que no reportan, o quién sabe, de pronto no se dieron cuenta por el pelo del perro, que de pronto algo lo picó o lo mordió. Exacto, no tenemos ni idea. En el cultivo aerobio encuentran Staphylococcus pseudointermedius, E. coli y Pasteurella. En el anaeróbico encuentran bacteroides, Clostridium, por eso el olor azufrado, y Petostreptococcus. O sea, había un circo en el cultivo y antibiograma de este perrito. El diagnóstico final que ellos dan es celulitis y miositis necrotizante, supurativa histiocítica, extensa aguda severa, como ustedes pudieron ver. Había gram positivas, gram negativas, esporas, vasculitis y trombosis multifocal. Necrosis dérmica, extensa aguda y severa y ulceración epidérmica multifocal. O sea, una cosa impresionante. Y nunca supimos por qué. Los propietarios nunca reportaron algo específico, una herida específica, pero a mí se me hace que el perro se tuvo que haber funcionado con algo, en alguna parte, en algún sitio, y eso fue lo que generó esto. Porque no fue por la boca estaba, dentro de la boca estaba intacta. Cuando hicimos la intubación, hicimos valoración y evaluación de toda la boca y la boca estaba intacta. Pero pues pensemos que también las mucosas sanan rápido, ¿no? Pudo haber entrado por la boca de pronto, no sabemos. Un caso bien complejo, pongámoslo así de esa manera. El otro pacientito que les tengo es un gatito que se llama Pepperoni. Pepperoni es un felino doméstico de pelo mediano de 6 años que se presenta en la unidad de cuidados intensivos con una historia donde el paciente, donde reportan diestrés respiratorio y que el paciente ha estado perdiendo peso, ¿no? Y también reportan infusión pleural después de radiografías y bueno, sí, cosas. Lo único extraño en el examen físico es que
le tuvieron que remover una porción de material vegetal del ojo, que lo tenía incrustado en el ojo, pero nada significativo. El propietario nota que hace más o menos 10 días el pacientito está perdiendo peso. Hace 2 semanas extremadamente letárgico, hace 10 días signos de estrés respiratorio, respirando con la boca abierta, el paciente dejó de comer. Días antes de presentarse a nosotros, se lleva al veterinario primario, que es el que hace las imágenes, descubre la fusión y realiza toracocentesis. Le prescriben Claumox y Romenacoxib para el dolor y la inflamación. Eso es lo que vimos, el examen físico, estaba alerta, el animalito energético, patrón respiratorio abdominal paradójico, tenía un esfuerzo respiratorio aumentado y una frecuencia respiratoria bien aumentada, ¿no? Condición corporal bien baja, peso de 3.6 kilogramos. Aquí tenemos la temperatura, la frecuencia cardíaca 220, tiempo llenado capilar más o menos normal, rosa pálido, 2 segundos, pérdida generalizada de masa muscular, y hay todo tipo de sonidos a la auscultación del tórax, ¿no? Que ya sabemos que hay efusión. En cuanto a exámenes diagnósticos a la entrada, ¿no es cierto? O exámenes básicos que hacemos al triage. Hematocrito, sólidos totales, tenemos la glucosa, la tira reactiva. No encontraron nada LFAST, que es el del abdomen, pero al TFAST hay, obviamente, una cantidad moderada de fusión pleural, particularmente hacia el lado derecho. Después de esto, le toman muestra de sangre para la química, para el conteo de células. Encuentran una desviación a la izquierda, hay bandas al 6%, neutrófilos tóxicos, no hay leucocitosis, pero los glóbulos rojos y las plaquetas están normales. En la química sanguínea, significativamente lo que ven es ingreso de tiempo parcial de tromboplastina está elevado de las globulinas y hay un poco de hipoalbuminemia. Toman una muestra de líquido torácico, lo mandan a citología y vemos una inflamación neutrofílica séptica y presencia de bacterias filamentosas. También hay sangre. Pero la sangre, acuérdense que también puede venir de la punción, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la evaluación de lo que es sangre, ¿no? En estos casos. Entonces vimos los neutrófilos tóxicos que ya habíamos hablado antes, hay bandas, nada más significativo, y lo que vemos a las proteínas totales elevadas, con las globulinas significativas, pero con la albúmina baja, que generalmente lo que uno ve cuando hay procesos inflamatorios severos y sobre todo cuando hay efusiones pleurales, ¿no? Entonces inflamatorio, pérdida, y eso pues básicamente nos va a subir las proteínas totales. ¿Cuántas radiografías determinan que hay un volumen significativo de fusión pleural del lado derecho? Hay engrosamiento de la pleura. Y otra cosa que notan es que el pulmón derecho está casi colapsado. También ven que hay desviación del mediastino hacia la izquierda. La conclusión que ellos determinan, o que toman de acuerdo a las imágenes de laboratorio, es que hay un absceso pulmonar caudal derecho, hay piotórax derecho secundario con pleuritis y absceso mediastínico craneal. Obviamente este paciente ya se volvió quirúrgico, ¿no? Absceso, es lo que reporta radiología. ¿Sí? El mediastino, craneal y caudal. Tenemos dos áreas en las cuales hay que intervenir quirúrgicamente al paciente. ¿Qué hacemos para el tratamiento? ¿No? Terapia de fluidos, ¿no es cierto? Plasma-Life. Como el paciente está teniendo severo diestrés respiratorio y patrones paradójicos de respiración, lo colocan en cámara de oxígeno con oxígeno al 40%. En cuanto a antibióticos, se mandan Leunacin y el Baytril, o sea, le adicionan más antibióticos, empiezan a administrar metadona cada 4 horas y le mandan ese medicamento que es para estimular el apetito, que es el Entice, ¿cierto? Le dan eso porque acuérdense que el animalito lleva varios días sin comer, ¿no? Un día después, un par de días después, le realizan una tomografía de tórax para confirmar los hallazgos radiológicos: absceso pulmonar caudal derecho, piotórax derecho secundario, pleuritis y el absceso mediasténico craneal. Confirmación de lo que habían sospechado con la radiología, con las radiografías. El 20 le colocan un tubo de tórax en el hemitórax derecho y le recomiendan a los propietarios que hay que realizar cirugía. ¿Okay? Y el tubo es porque estaban teniendo que drenar el líquido
del tórax constantemente. Entonces decidieron colocar el tubo. Y se recomienda, obviamente, procedimiento quirúrgico para la remoción de los abscesos. Preparación preoperatoria. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cumplimos con los criterios de inflamación de respuesta sistémica? ¿Sí? Paciente está en ayuno desde la noche anterior. Obviamente, cuando hacemos cirugía los ponemos en ayuno. Frecuencia cardíaca, casi, pero no todavía, ¿no? Es que para la frecuencia cardíaca es o menos de 140 o más de 225. Pero sí, la frecuencia respiratoria, ya están más de 60. La temperatura, ¿no es cierto? Fíjense que con el gato es un poquito distinto porque el gato es más baja que alta. Proteínas totales, aquí está el hematocrito en 19, ya el hematocrito también está disminuyendo. Nos empezamos a preocupar un poco. El color de las mucosas está un poco rosa pálido. Tiempo llenado, pero ya tiene 6% de bandas. Entonces, ¿cumplimos con criterios para respuesta inflamatoria sistémica? Sí. ¿Okay? Paciente programado para esternotomía media con lobectomía de pulmón derecho medio accesorio caudal. O sea, había que remover posiblemente todos los lóbulos donde se encontraban los abscesos. Se hizo la programación para una esternotomía medial para poder tener acceso a todo el tórax. Entonces, miren el procedimiento quirúrgico tan invasivo que se le va a realizar a este paciente. ¿Cuáles son nuestras consideraciones anestésicas? Lo mismo de todos los otros pacientes. ¿Cuál es el estado fisiológico actual del paciente? Aquí cosa complicada es el peso y la condición corporal del paciente, ¿cierto? Es un paciente caquéctico. Es un paciente demasiado bajo de peso. Entonces, ¿qué va a pasar con distribución de medicamentos? ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar con distribución de drogas? ¿Qué va a pasar con la farmacocinética de los fármacos? La recuperación anestésica, temperatura, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas. Estatus cardiovascular, cómo está el hígado, cómo están los riñones. Manejo el dolor, porque es un procedimiento quirúrgico bastante agresivo y bastante invasivo. Para terapia de fluidos, tenemos que tener disponible, pues, ¿qué tenemos disponible? ¿No? Cristaloides ya están ahí porque estamos administrando fluidos intravenosos. Tenemos coloides, tenemos inótropos, vasopresores y es posible que necesitemos derivados de sangre. Si yo estaba un poco preocupada porque el hematocrito estaba disminuyendo, entonces me preocupaba que también estuviera sangrando en el tórax. Obviamente termorregulación, por lo que ya habíamos comentado anteriormente, el tamaño y la condición corporal del paciente. ¿Cuáles son las complicaciones quirúrgicas? Pues miren, vamos a estar trabajando en el tórax y van a estar removiendo lóbulos pulmonares. Hemorragias, traumatismo a la vía aérea, traumatismo a los vasos mayores y la presencia de arritmias, ya que van a estar trabajando tan cerca al corazón. Vamos a tener problemas ventilando a este paciente. Inmediatamente abramos el tórax, se pierde la presión negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que es un paciente que tiene que estar en ventilación mecánica. Un paciente al cual hay que suministrarle ventilación mecánica. Atelectasis, neumotórax, neumomediastino, todo lo que puede venir incorporado con la entrada de aire al tórax. Y obviamente, de nuevo, dolor. Mucho dolor por el procedimiento quirúrgico, ¿no? Esto fue lo que hicimos con este gatito. Preoxigenación, disculpen, preoxigenación. Hicimos premedicación con dexmedetomidina, un poco de ketamina e hidromorfona. ¿Por qué usamos ketamina? Porque el paciente estaba, a pesar de que estaba bien enfermo, estaba un poco energético. Entonces, es un poco difícil de manejar. Entonces, por eso usamos la ketamina y esos tres se combinan juntas y se administran de manera intramuscular. Hacemos la inducción, un poquito con propofol, ¿sí? Que en realidad no se necesitó mucho. Hacemos terapia de fluidos con Plasmolite. Hacemos intubación endotraqueal con un tubo 4 o 5, con el manguito, obviamente, y mantenimiento, sevoflurano de 100% oxígeno, con un circuito Bain, que es de no respiración. ¿Qué hacemos para manejo del dolor? Fentanilo, 0.2 microgramos kilogramo minuto. Acá no usamos, algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué no usan remifentanilo si son pacientes tan críticos? Porque el remifentanilo es muy caro para nosotros, nos sale demasiado costoso. Y el problema con remifentanilo es que son viales de uso único. O sea, al momento en que abramos el vial y usemos cualquier cantidad, tenemos que
tenemos que deshacernos del resto. Esto nos sale muy costoso, el remifentanilo. Por eso usamos fentanilo casi para todo. Pero en este caso, obviamente, el remifentanilo hubiera sido más ideal. Para todos los otros casos también, ¿no? Entre más crítico el paciente, más ideal se vuelve el remifentanilo. ¿Qué pasa durante la anestesia de este gatito? Hicimos la inducción. Miren el tiempo entre inducción y cirugía. ¿Por qué? Por la preparación del paciente. Por lo que se demora la preparación del paciente. La preparación, esto, lo otro, el cirujano, el quirófano, la depilación, bueno, en fin. Administramos antibióticos. Paciente, obviamente, entre inducción y cirugía va 1 hora, no hay estímulo quirúrgico, no hay nada. Iniciamos la infusión constante con dopamina porque el paciente lleva 1 hora sin procedimiento quirúrgico, sin estimulación y ya estaba hipotenso. El problema es que adicionalmente el paciente está hipotenso y bradicárdico. ¿Sí? Una frecuencia cardíaca de 60 y una presión arterial media de 45. Decidimos administrarle una dosis de atropina a esa hora, ¿no? Ya media hora en el procedimiento quirúrgico, incrementamos el fentanilo y el paciente está respondiendo. Le administramos una dosis de Bed-Starch y esto es más que todo relacionado con incremento de volumen, tratando de evitar sobrecarga de fluidos y acuérdense que las proteínas, la albúmina sobre todo estaba baja. Incrementamos el fentanilo de nuevo, ¿cierto? Y aquí la pregunta que había hecho la doctora antes, ¿por qué no utilizamos norepinefrina? Aquí utilizo norepinefrina porque ya la dopamina no está respondiendo. En este momento adiciono la norepinefrina y las administro ambas al mismo tiempo. ¿Por qué ambas al mismo tiempo? Porque tienen mecanismos de acción diferentes. ¿Sí? La dopamina, acuérdense que la dopamina entre 5 y 10 es inótropo positivo y la norepinefrina es alfa, ¿no es cierto? Agonista, o sea, vasoconstricción periférica. Entonces, 2 mecanismos de acción distintas. Que la adicionamos porque ya estábamos a 10 microgramos kilogramo minuto y ya el paciente no, ya la presión arterial empezó a disminuir. Ya después de que iniciamos la norepinefrina, ya la presión arterial empieza a aumentar, empezamos a disminuir un poco la dopamina. 20 minutos después de eso, empiezan a cerrar la incisión, hacemos bupivacaína liposomal en la incisión y mandamos las muestras a la patología. ¿Ok? Y esas fueron las muestras, obviamente, que se tomaron. Veo que no usan fenotiacinas por las contraindicaciones, pero alfa-2 agonistas mencionaron también no utilizar alguna. No, sí, en este paciente sí utilizamos dexmedetomidina, porque el corazón estaba bien. El corazón estaba bien, ese paciente no tenía alteraciones a nivel de corazón y utilizamos dexmedetomidina. A mí no me gusta utilizar fenotiacinas en pacientes críticos porque no la puedo revertir. Y generalmente te complica los cuadros de shock porque ya son pacientes vasodilatados. Entonces estás adicionando vasodilatación sobre la vasodilatación con un fármaco que tiene una prolongada duración de acción y que no puede revertir. Los alfa-2 agonistas los puede revertir, los opioides los puede revertir, las benzodiazepinas los puede revertir. Entonces, más o menos así es como miramos esto. Disculpa, ¿cuál es la bupivacaína liposomal? La bupivacaína liposomal es un fármaco que se lanzó, existe en medicina humana hace mucho tiempo. Básicamente es, cuando tú lo miras en el frasco, es blanca. Lo que pasa es que es bupivacaína suspendida en unas liposomas. Pues cuando tú haces un bloqueo incisional, las liposomas empiezan lentamente a liberar bupivacaína. Cuando tú haces un bloqueo con esta bupivacaína liposomal, la analgesia dura 3 días. Es una cosa maravillosa. Entonces, ¿cómo se aborda médicamente la arritmia inducida por manipulación? La mayoría de las arritmias que tú ves en estos procedimientos quirúrgicos, Doc, son de origen ventricular. Generalmente son BPCs lo que tú vas a ver. ¿Por qué? Porque están tocando el miocardio, ¿no? Obviamente. Entonces al miocardio tú sabes que no le gusta que lo toquen. Tienes 2 opciones. Cuando tú ves una contracción ventricular prematura, lo importante es determinar cuántas contracciones ventriculares prematuras estás viendo por pantalla. Si es 1 o 2, no pasa nada. Pero si ves una pantalla llena de contracciones ventriculares prematuras, lo próximo que te vas a preguntar es, ¿este ritmo tiene perfusión o no tiene perfusión? ¿Cómo sé? Porque tengo presión arterial. Estoy midiendo presión arterial. El ritmo me está afectando la presión arterial.
Si el ritmo te afecta la presión arterial, en ese momento tratas. Si el ritmo no te está afectando la presión arterial, en realidad no es necesario. ¿Cómo se trata una contracción ventricular prematura o arritmias de tipo ventricular? ¿Cuál es el medicamento más simple, sencillo y generalmente es de primera acción? Exacto, doctora Nicola lidocaína. Inclusive que es un gato, no importa, es un gato. Pero la lidocaína también se puede administrar en gatos. Yo también soy lidolover, total. La lidocaína también se puede administrar en gatos para tratar contracciones ventriculares prematuras y lo puedes administrar a dosis bajas. Por ejemplo, en un perro haces 1 miligramo por kilo, 2 miligramos por kilo. En el gato puedes hacer 0,25, 0,5 miligramos por kilo. Y así básicamente tratas eso. Pero pues como te puedes dar cuenta, aquí no tuvimos problemas porque no mencioné en ningún momento tratamiento de arritmias, pero eso es lo que esperamos, ¿no? Entonces estamos preparados para eso. Los cirujanos son bien conscientes de todo ese tipo de cosas también. Entonces aquí no tuvimos ningún problema con arritmias, afortunadamente. Pero generalmente empieza por ahí, de cuál es el origen de la arritmia y si es de tipo ventricular lidocaína. Algunas veces puedes usar procainamida, pero eso es generalmente con lo que uno inicia y es lo más económico. Con mucho gusto. Mandamos las muestras a patología, ¿no? A ver qué nos salió. ¿Qué pasa con el posoperatorio de nuestro querido amigo? Pepperoni continúa hipotenso todavía. No me sorprende en realidad, por la condición corporal, física y de todo. Continúa con dopamina, norepinefrina y cámara de oxígeno. ¿Sí? Le cambian la terapia de fluidos, continúa con su infusión de fentanilo, pues obviamente porque las esternotomías mediales son procedimientos quirúrgicos bien dolorosos. Seguimos con los antibióticos, seguimos con la serenia para ¿no es cierto?, la náusea, el vómito, además es un paciente que no come, y el estimulador del apetito. Se le drena el tubo de tórax, el paciente ya está estable y empieza a comer en el postoperatorio. Una cosa que tienen los de la UCI algunas veces es o les dan muchos fluidos o no les dan suficientes, pero como que no hay nada en el medio, ¿no? El paciente empieza a desarrollar, está como taquicárdico, entonces ellos creen que es un déficit de fluidos y se repiten los exámenes de laboratorio, ¿no? Los diagnósticos y los exámenes de laboratorio. Y esto fue lo que vimos. O sea, el paciente estaba peor después que antes. Pero pues obviamente pensemos también que el procedimiento quirúrgico también procedimiento quirúrgico, cuadros de estrés, en fin, puede cambiar los exámenes de laboratorio. Pero miren esto. Miren la leucocitosis, neutrófilos tóxicos, miren la cantidad de bandas que tiene este paciente, la mayoría son neutrófilos, tiene una monocitosis severa. Pero miren los glóbulos rojos, o sea, es un paciente que ya estamos entrando en el área de que es un paciente que puede necesitar una transfusión sanguínea. Los glóbulos rojos ya están en 3, la hemoglobina en 5 y el hematocrito ya está bien bajo, 16, ¿no? Entonces aquí es donde uno se empieza a preocupar, entrega de oxígeno a tejidos, ¿no? Necesitamos hacer una transfusión porque si no vamos a tener problemas. Miren las proteínas totales, ya la albúmina está por debajo de 2, donde ya uno se empieza a preocupar. El calcio también está bajo y el potasio también está bajo. Pero esas dos no me sorprenden, ¿por qué? Porque este paciente lleva mucho tiempo sin comer, ¿no? Entonces esa parte, la parte del calcio y la parte del potasio pueden ser también por el hecho de que el paciente no come. ¿Qué se le hace? Entonces le cambiamos, le suben el plasma light, pero le adicionan también cloruro de potasio. Le suplementan los fluidos con cloruro de potasio porque hay que suplementarlo de alguna manera, ¿no? Acuérdense que las hipopotasiamias tampoco son buenas para el corazón. Continúa en la cámara de oxígeno, continúa con su fentanilo y deciden hacerle una transfusión de plasma. Seguimos con los antibióticos, la serenia, el estimulante del apetito, seguimos drenándole el tubo, pero persiste la taquicardia. ¿Por qué está este paciente todavía taquicárdico? Y en el postoperatorio, dolor. Posiblemente, doc. O, ¿qué tal la anemia? Exacto. Exacto, doctora Catalina. Por ahí fue donde me fui yo. ¿Sí? La anemia.
Correctamente, porque miren que por lo menos la leucocitosis, exacto, no hay transporte adecuado de oxígeno porque no hay quien lo transporte. Ese es el problema. Seguimos con las bandas, ahora ya estamos aquí más como neutrófilos, ¿no es cierto? Ya las células blancas se ven mejores, pero las células rojas están peores, ¿no? Proteínas, la albúmina incrementó un poco, el potasio ya está un poco mejor también, pero seguimos hipocalémicos, ¿no? Leucocitosis con neutrofilia, todavía hay neutrófilos tóxicos, la anemia está peor. Hipoalbuminemia e hipocalemia, ¿no? Entonces miramos todo, evaluamos el cuadro. Entonces ahora sí nos pusimos serios con el gato necesita una transfusión. ¿Okay? Por eso es importante tener en cuenta el examen físico y los exámenes de laboratorio. La anemia empeora y el problema es que no se ven signos de que es regenerativo, que no vemos reticulocitos. Pues le hacemos una transfusión de células rojas empaquetadas. Después de que le hacemos las células rojas empaquetadas, el hematocrito sube a 23. Entonces ya por lo menos estamos viendo progreso. Seguimos con el plasma light porque hay que continuar con el fluido, obviamente. Seguimos con el fluoruro de potasio para suplementación. Ya empezamos a disminuir la cantidad de oxígeno en la cámara porque tenemos que sacarlo de ahí. Continuamos con el fentanilo, pero aquí hacemos otra cosa y adicionamos un antiinflamatorio no esteroidal. ¿Okay? Que es el Onsior, que es el Robenacoxib. ¿Por qué? Porque ya llevamos bastante tiempo, ya necesitamos sacarlo o tenemos que empezar a disminuir la cantidad de fentanilo, porque ya si el paciente se empieza a recuperar, ya tenemos que enviarlo a casa, ¿no? Entonces empezamos con los AINES, ya como el paciente está comiendo mejor, ya pasamos de suplementación intravenosa a suplementación oral de potasio, seguimos drenando el tubo de tórax, porque sigue habiendo producción. Paciente sigue mejorando, está estable, ya con más apetito, ya no necesita estar en la cámara de oxígeno, ya incrementó la temperatura. El problema es que empezó a incrementar la temperatura y creen que es la línea intravenosa periférica porque ven signos de flebitis. Entonces remueven la línea venosa periférica. Los parámetros sanguíneos ya están estables, pero continuamos con los medicamentos, ¿no? Un par de días después removemos el tubo de tórax porque ya no hay producción de líquidos, ya no estamos obteniendo nada al drenaje de tubo de tórax. Viene el propietario a visitar al paciente. 2 días después, el paciente continúa mejorando, ya hay control de la temperatura porque se removió el catéter intravenoso, ya se terminan con todos los antibióticos y ya removemos la línea central. Ese día el paciente se manda para casa. La mayoría en la mayoría de estos pacientes, por ejemplo, tenemos una línea venosa periférica, pero también tenemos línea central que colocamos en yugular. ¿Por qué? Para toma de muestras y para poder administrar múltiples medicamentos al mismo tiempo. Y por si hay que hacer, ¿no es cierto?, de transfusiones y fluidos y múltiples aplicaciones de fármacos y bueno, todo este tipo de cosas, línea central y catéteres venosos periféricos, que el periférico era el que tenía la flebitis. Y ese mismo día, ya cuando se da la última dosis de antibióticos, removemos la línea central, el paciente ya está comiendo, se manda para casa. ¿Cuál es el resultado de patología? Debido a la localización de los abscesos y la forma como se habían presentado los abscesos, se sospecha que la lesión fue causada por un cuerpo extraño migratorio. ¿Sí? Aquí vemos muchos, esta planta que se llama cola de zorro, le dicen foxtail, y básicamente esa planta generalmente entra por la nariz y migra a todas partes. Hemos encontrado en la médula espinal, hemos encontrado en el abdomen, debajo de la piel, las hemos encontrado en todas partes. ¿Okay? Y generalmente son cuando los animales están por fuera, ¿no? Y este gatito era gatito de adentro y gatito de afuera. Entonces, generalmente las encontramos en los oídos, en todas partes. Cuando realizamos el cultivo aeróbico, encuentran RODS gram positivos que creen que es actinomyces, encontraron actinomyces, el Ordeo vulneris y el actinomyces sp por medio de secuencia de DNA. El diagnóstico es una actinomicosis pulmonar. Acuérdense que cuando hay problemas con actinomicosis, los tratamientos son prolongados. ¿Qué quiere decir? Este paciente tocó volverlo a colocar en antibióticos y tuvo que estar en antibióticos por 6 meses. Entonces, por eso es importantísimo realizar toma de muestras y mandar a cultivos y antibiogramas, precisamente por esto. Porque este paciente terminó con una actinomicosis severa. Y tratamiento con antibiótico por 6 meses. Imagínense
lo que le hizo eso a la flora intestinal. Pero bueno, todas esas cosas se pueden tratar si nos deshacemos de la actinomyces, ¿no? ¿Qué se le manda para tratamiento en casa? Monitorear por signos, obviamente. Hay regreso del distrés respiratorio, incrementa otra vez el esfuerzo. Ya te digo que aquí está. Esto fue lo que le mandaron. Respirando con la boca abierta, todo lo mismo que presentó antes, a ver si regresan esos síntomas, ¿no? Medicamentos le mandan. Miren lo que le mandaron a este pobre animalito. Le mandaron pradofloxacina cada 24 horas por 2 semanas, Clavamox oral, una tableta cada 12 horas por 6 meses, gabapentina cada 12 horas por 1 semana. Ese fue el tratamiento para casa. El Onsior, que es el Robenacoxib, es una tableta oral una vez al día por 2 días. Acuérdense, aquí como tenemos tantas, estamos muy restringidos por el uso de algunos de estos fármacos, solamente podemos dar el Onsior por 3 días, que es el Robenacoxib. Le mandaron a comer alimento alto en calorías, o sea, para que ganara peso, pero estos son los antibióticos que le mandaron en este caso, doxopradofloxacina, que es aquí se conoce como el Veraflax, el Clavamox, esos dos, y el Clavamox, una tableta cada 12 horas por 6 meses. Ese fue el que le mandaron por los 6 meses, para la actinomyces. La gabapentina oral, ya que es fácil, ¿no es cierto?, de administrar y tiene un sabor más bien como agradable. Alimento, comida alta en calorías, y le dijeron a los propietarios que no lo dejaran salir, porque este era un gato de adentro de afuera, que no lo dejaran salir hasta que toda la incisión del tórax estuviera completamente sana. ¿Sí? En 2 semanas había que rechecar los exámenes de sangre, solo para asegurarse que la anemia estuviera bien, de que todas las células blancas estaban normales, todo. También se pidió realizar las radiografías de tórax a las 2 semanas antes de detener los antibióticos y 2 semanas después de detener los antibióticos. ¿Por qué? Porque si hay regeneración de los abscesos pulmonares, qué pasó con el neumo, qué pasó con la pleuritis y todo eso, ¿no? A ver si hay regeneración del fluido pleural, bueno, todo eso, para poder confirmar que sí, el tratamiento sí fue exitoso. Como se pueden dar cuenta, un tratamiento bien largo, bien prolongado. Creo que estamos a perfecto tiempo. Estos eran los 3 casos que les tenía, colegas. No sé si alguien tenga, empecemos con... Sí, claro, doctora Catalina, habla micrófono. Yo creo que todos ustedes tienen acceso a micrófono, según tengo entendido. Sí, claro, dale. Hola Doc, buenas noches, ¿me escucha? Claro que sí, Catalina, ¿cómo estás? Hola Doc, bien, muchas gracias. Yo tengo preguntas respecto al Dime, caso de Amo, el sí, segundo, el perrito, dime. más que nada por el manejo del dolor, Ujú, porque tuve un caso, no parecido porque no era un paciente séptico, sí, pero sí en el aspecto de que tenía una lesión con mucha cronicidad. ujú, Entonces, de hecho, esa cirugía creo que fue la última que hice. Era un bulldog inglés de ajá, 5 años que tenía una lesión debajo de la cola típica de bulldog, que esto ujú, de no evolucionaba correctamente, por lo que se le iba a hacer una caudectomía, pero bueno, tenía mucho más de un mes de evolución esta herida, supuraba, olía como a basurero, o sea, de sí, verdad estaba muy feo. El caso es que yo, por ejemplo, lo premediqué con dexmedetomidina y midazolam, se ujú, relajó bastante, em, pero ya, por ejemplo, cuando lo querían limpiar al toque, o sea, el paciente ya tenía una hiperalgesia, si no es que una sí, alodinia como tal, sí, porque lo correcto. tocaban y se movía mucho, ¿no? Entonces, pues me pidieron que lo relajara un poco más, pero al ser bulldog inglés, pues preferí hacer la inducción para poder entubarlo y le puse propofol, le puse fentanilo y Ujú, siguieron con la maniobra y aún así otra vez, o sea, volvieron a abordar y al toque sí, ya estaba dormido y se movía, o sea, sí, le dolía todavía muchísimo. Y ya esto de, bueno, hicieron la preparación y todo, entramos al quirófano, pero sí noté que me costó mucho manejar el dolor durante ujú, esa cirugía, sí, aún con el fentanilo. sí, Como que tenía que darle redosificación sí, más corto y no estaba segura si hacer algún otro manejo. Eso ahí me quedé como sí, que un poquito dudosa. No sé si me podría sí, sí. apoyar. Claro. Mira, Doc, ahí lo que hubieras podido hacer en ese caso es lo siguiente. Yo lo que hubiera hecho en ese paciente es, hubiera hecho una epidural, empecemos por ahí, ¿no? Hubieras podido hacer una epidural,
Disculpe que le interrumpa. Lo intentamos, pero estaba muy, muy gordo, muy grueso. Creo que ni Ah, siquiera llegó. O sea, sí se intentó. Yo no sé hacer ya, la maniobra, pero un colega sí. Y se supone que se le puso, pero la verdad, yo ok, creo que no llegó. listo. Esa es una opción, ¿no? Si falla la epidural, obviamente, otra cosa que puedes hacer es lo siguiente. Lo que yo hubiera hecho en ese paciente es haber hecho adicionarle, lógicamente, como ya tenías la sospecha de que es un paciente que está hiperalgésico, o sea, ese ya es un paciente que está hipersensibilizado, ¿no? Si ya tenías esa sospecha, Doc, desde el principio hubieras podido iniciarlo yo hubiera hecho lidocaína ketamina en ese paciente. Ya tenías el fentanilo, no importa, ya la parte opioide está ahí, pero debido a la cronicidad de la lesión, adicionale una infusión de lidocaína ketamina. ¿Qué es lo bueno de esa infusión de lidocaína ketamina? Que la puedes continuar en el posoperatorio. Y esa infusión de lidocaína ketamina te ayuda a disminuir esa hipersensibilización que tiene el paciente. Otra cosa, debido a la localización, ya después de que hubieras hecho el procedimiento quirúrgico, lidocaína en gel funciona increíble y ayuda muchísimo a disminuir esa sensación, sobre todo con un área tan sensible como es el área de la parte de abajo de la cola, ¿cierto? El lidocaína en gel se puede utilizar en ese caso. Y yo lo que hubiera hecho también, sí, gabapentinoides y cannabinoides hubieran ayudado pre-op. En el caso de la doctora, yo generalmente no puedo utilizar cannabinoides porque no están aprobados todavía para uso en mascotas. El gabapentinoide yo no creo que en este caso te vaya a contribuir mucho y lo hubiera iniciado si algo en el posoperatorio, pero no en el preoperatorio. Doc, una última duda con respecto a la ketamina, que sí Dime. la consideré, Sí. pero de repente como que me entra un poco de temor, por así decirlo, la ketamina en los braquicefálicos por el aura inducir. No te preocupes porque mira que la dosis que nosotros estamos usando para las infusiones constantes son dosis supremamente subanestésicas. No te va a ocasionar ningún cambio ni de frecuencia cardíaca, ni en disforia, ni absolutamente nada. No te altera comportamiento, no te afecta nada porque imagínate, las dosis intraoperatorias son dosis de 10 microgramos kilogramo minuto. Intraoperatorias. Las dosis posoperatorias puedes ir hasta 2 microgramos kilogramo minuto. Eso no te va a ocasionar absolutamente nada. No te va a alterar ni comportamiento, ni te va a ocasionar rigidez muscular, no afecta nada porque son dosis completamente subanestésicas. No le tengas miedo a la ketamina, ¿ok? Otra cosa que puedes hacer, Doc, si te vuelve a pasar esto, lo siguiente, acuérdate que se puede administrar, y yo lo he hecho varias veces, si ese paciente te llega así y no tienes tiempo de hacer la infusión, 0.5 miligramos por kilo ketamina subcutánea, ¿sí? Y se está tratando de sacar al paciente de esa hipersensibilización. Al día siguiente, 24 horas, le aplicas otra dosis. Al día siguiente le aplicas otra dosis. Lo haces por unos 3 o 4 días y después empiezas a espaciar las dosis. Después le haces cada 2 días, cada 3 días, cada 4 días. Y eso también ayuda a manejar esa hipersensibilidad, sobre todo para pacientes que no están hospitalizados. Pero no le tengas miedo a la ketamina. Esa ketamina, esa dosis no te va a afectar absolutamente nada porque la cantidad que estás usando es mínima. Doc, si te interesa, escríbeme, yo te mando un par de recetas, como yo la preparo, y las dosis son supremamente bajas, no te va a afectar en nada, no importa que sea brachiocefálico o no, y no dejes de lado el gel de lidocaína, que también funciona bastante bien. Perfecto, Doc, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, Doc. Doctora, hay mucho recelo con los coloides o cristaloides. ¿Podría comentarnos algo en su experiencia sobre las contraindicaciones sobre esto? Doc, ¿qué quieres decir? Recelo con los coloides o cristaloides. Cristaloides es Plasmolite, ¿cómo se llama? Solución de Ringer. Estos son los que utilizamos todos los días para hacer terapias de fluidos. O sea, los cristaloides hay que usarlos, eso sí no hay opción. Nos han comentado, pero ¿qué te han dicho específicamente? Porque esa pregunta, esa parte tú ya no la entiendo. Los cristaloides generalmente no, a no ser de que sea un cristaloide específico cuando es un paciente que tiene un problema metabólico, un problema endocrino o ácido base, ahí sí podemos tener la discusión, pero para un paciente anestésico tienes que administrar cristaloides, no hay opción. Yo creo que el doc se refiere que hay como que una parte muy fuerte que te dice no los uses y otra parte que te dice úsalos. Creo que más se refiere. Bueno, pero es que ¿quién usa cloruro de sodio? Nadie usa cloruro de sodio. El cloruro de sodio
Sobre todo el cloruro de sodio, ahora sí, más específico. Vámonos específicos a cristaloides específicos. Empecemos por ahí y ya hablamos de la parte de los coloides. En cuanto a los cristaloides, el cloruro de sodio es algo que utiliza muchísimo en medicina humana. ¿Sí? Eso, generalmente, si ustedes van a la sala de emergencias, lo van a colocar en cloruro de sodio. Nosotros no utilizamos el cloruro de sodio de la misma manera que lo utilizamos en los humanos. ¿Por qué? Porque preferimos utilizar soluciones más balanceadas. Lactato de Ringer, el Plasmalide o el Normosol o el que ustedes tengan en su país, ¿no? El cloruro de sodio tiene indicaciones bien específicas, ¿cierto? El cloruro de sodio se utiliza en condiciones en las cuales hay alteraciones electrolíticas severas. ¿No es cierto? ¿Como cuál? Pacientes hipercalémicos, pacientes con alteraciones severas de sodio. Entonces, ahí podemos empezar que el sodio de 0,45, que el sodio de aquel, que el sodio de este. Pacientes que tienen otras alteraciones metabólicas severas, ahí sí específicamente podemos hablar. Yo solamente utilizo cloruro de sodio en pacientes hipercalémicos que tienen que ir a cirugía, única y exclusivamente, el resto casi ni lo uso. Por eso cayó, básicamente ha caído en desgracia porque es que tiene indicaciones bien específicas, bien especiales. Los coloides. Coloide va a depender mucho del tipo de coloide que tú tengas acceso, ¿no es cierto? Hay varios que estamos utilizando de uso humano, ¿no es cierto? Aquí se conoce como Hetastarch. Hay otro que nos llegaba que se llamaba Boliven. El problema con los coloides y la cuestión renal que tú traes a continuación es el siguiente. Los coloides empezaron a utilizar muchísimo en medicina humana para pacientes, para rescate de volumen, porque disminuyen el volumen, obviamente, de fluidos que vas a continuar usando. Utilizas menos volumen, pero también ayudan a incrementar la presión oncótica porque son coloides. Entonces, incrementan la presión oncótica, incrementan la proteína, mantienen el líquido dentro del vaso sanguíneo. ¿Qué pasa con los coloides? Como son proteínas de diferentes pesos moleculares, lo que empezaron a ver en los humanos, y todo esto salió por, obviamente, información que se vio en medicina humana, es que los pacientes sépticos, que son los que más comúnmente se presentan en shock, los pacientes con shock séptico empezaron a desarrollar insuficiencias agudas renales severas, hasta el punto de que la morbilidad y la mortalidad incrementó después de que estaban usando coloides. Lo que pasó con eso fue lo siguiente, es que el coloide, como son proteínas de diferentes pesos moleculares, empezaron, acuérdate, cuando hay shock séptico se pierde la integridad del túbulo renal, sobre todo cuando es confirmado el shock séptico, se presenta daño del túbulo renal y la proteína se deposita en el túbulo renal, causando obstrucción y insuficiencias renales agudas severas y muerte de los pacientes. De ahí fue donde salió ese rollo de que los coloides no se pueden utilizar en cierto tipo de poblaciones de pacientes. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos si ese es el mismo caso en veterinaria porque no tenemos la población de pacientes necesaria para sacar esas conclusiones. ¿Ok? Eso es lo que pasa con los coloides. Hay mucha gente que no le gusta utilizar coloides, yo solamente los utilizo en casos bien especiales, bien específicos. ¿Ok? Eso fue el rollo que por ahí va. Y el problema renal es ese. Doctora, ¿qué dosis usa la infusión de ketamina lidocaína? Yo utilizo la ketamina a 10 microgramos kilogramo minuto y la lidocaína a 50 microgramos kilogramo minuto intraoperatorio. Posoperatorio, la ketamina a 2 microgramos kilogramo minuto, la lidocaína entre 20 y 25 microgramos kilogramo minuto. Posoperatorio, porque ya el paciente está recuperado de anestesia, ¿no? Ahora que tocan este tema, las infusiones las realizan en cloruro de sodio o en lactato. Depende de que estés infundiendo. Porque la mayoría de esas cosas cambian. Si son catecolaminas, es recomendable hacerlas en dextrosa. El resto de todo los puedes hacer en lo que tengas. Cloruro de sodio, Ringer, y cualquiera. No pasa nada. Porque como esas infusiones son, las anestésicas son en tan corto tiempo, no pasa nada. Cloruro de sodio en diabéticos. Pues depende de la diabetes, doc, pero eso no tiene por qué, a no ser de que estés realizando la infusión por días y días y días y días, no vas a tener mucho problema. Pero es preferible en la mayoría de pacientes con alteraciones electrolíticas y ácido base, acostúmbrate a usar soluciones electrolíticas balanceadas. Lo más parecido a plasma, o sea, lo que hablábamos del lactato Ringer y algunas de estas que son más balanceadas y traen electrolitos. En México se llama, facilito el nombre, uy, está bien difícil, doc. ¿A eso ibas, doctor Flores? Ok, listo, bien, súper. Doc, en el caso del manejo de la sensibilización en vez de ketamina,
Podría, claro, ya, porque es que la ketamina es administrada en hospital, ¿no? Acuérdate que la ketamina es por inyección, por infusión. Claro, después de que si el paciente sigue hipersensibilizado y se ha visto, por ejemplo, hay varios casos en la literatura de pacientes, por ejemplo, con lesiones por aplastamiento, donde hay amputaciones de nervio, a los cuales les mandan amantadina y funciona súper bien. Son primos, acuérdate que la ketamina y la amantadina son primos, lo que pasa es que la ketamina es inyectable y la amantadina es oral. Entonces, puedes continuar la terapia con amantadina después de que el paciente se va de tu clínica y ya no necesitas inyectarlo porque es oral. La doctora del Valle nos había comentado o sugerido que el lactato tiene un precursor de la glucosa. Antes mejor hacer terapia de fluidos con cloruro de sodio. Hasta dónde sea un precursor de la glucosa, no sé. Porque todo esto tiene que ver con metabolismo del lactato, pero también tiene que ver con la generación de bicarbonato a nivel hepático, que es una de las cosas que hace el lactato Ringer, sobre todo. Yo no utilizo lactato como tal, solamente utilizo solución de lactato Ringer. Pero la otra, que es la solución de Hartmann, nosotros no la usamos. Y el problema con la terapia de fluidos con solo cloruro de sodio es lo siguiente. Si ustedes leen los contenidos de las diferentes soluciones electrolíticas balanceadas que tenemos, también suplementan otros electrolitos, como ¿qué? Calcio, potasio y magnesio. El cloruro de sodio no tiene nada de eso. Y acuérdense que el cloruro de sodio es una solución acidificante. ¿Okay? El cloruro de sodio os puede llevar a desarrollar una acidosis metabólica generalmente de tipo hiperclorémico. Por eso no es recomendado en pacientes críticos utilizar soluciones como cloruro de sodio, a no ser de que haya una indicación específica. ¿Sí me hago entender, doctora Ivette? Si quieres información sobre terapia de fluidos, avísame, yo te hago llegar. Con mucho gusto, doctora Catalina. Entonces, es importante saber los contenidos o qué tiene cada solución que utilizamos, y así, de esa manera, pero pacientes críticos, pacientes hospitalizados, soluciones electrolíticas balanceadas. ¿Ok? Váyanse por soluciones electrolíticas balanceadas y muchas veces tenemos que suplementar. Miren lo que pasó con este gato, el cloruro de potasio. ¿No es cierto? Entonces, doc, ahí está mi email, mándame un email, porfa. Así yo tengo tu dirección de email, así te envío de regreso lo que necesites. Dices, por favor, mándeme esto. Y yo tengo un par de papers tengo un par de documentos en manejo de terapia de fluido en paciente crítico, paciente bajo anestesia, pero siempre es importante tener en cuenta, vean los exámenes de laboratorio, soluciones electrolíticas balanceadas, por favor. Esa es la parte crítica, sobre todo para estos pacientes que no están comiendo, ¿no? Sí, claro. Soluciones multielectrolíticas, claro, doc. Doc, en los críticos que hablabas de remifentanilo versus fentanilo, ¿es por lo rápido del tiempo de acción o existe alguna otra razón? Varias razones, doc. Recordemos que el fentanilo, en su gran mayoría, dependiendo de la duración de la anestesia, el fentanilo, si las infusiones constantes son prolongadas, el fentanilo tiende a acumularse. Cuando el fentanilo se acumula, puede demorar tu recuperación. ¿Ok? Si eso demora tu recuperación, por eso en estos pacientes críticos en los cuales tú necesitas recuperaciones rápidas, es mejor el remifentanilo, porque acuérdense que el remifentanilo tiene metabolismo extrahepático, se metaboliza en el plasma por estereasas plasmáticas. Por eso, paciente con remifentanilo, tan pronto apagas la bomba, hay que tomar un método de analgesia inmediato porque esos pacientes pueden desarrollar episodios de hiperalgesia. Entonces, ten cuidado con remifentanilo y si lo vas a pagar, ya tienes que tener otro método de suministrar analgesia inmediato, porque en 5 o 6 minutos el remifentanilo ya, la vida media es muy corta. Es por eso. Ya mañana le mando el mail. Claro, doctor Mario, mándeme el mail lo que necesites. Con muchísimo gusto. Yo los adopto a todos. Doctora, ¿se puede publicar los papers en el grupo de WhatsApp? Claro, doctor Vega, con muchísimo gusto. Yo los mando todos trato de mandarlos todo por lo que les voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Y ahí, como ya tuvimos también la discusión de las alteraciones electrolíticas, y no solo, más que todo es que son las alteraciones electrolíticas, son aquellas que van a determinar más el cambio, sobre todo de soluciones intravenosas que utilizamos. Voy a mandar un par que tengo por ahí que están buenísimos, hiponatremias, hipernatremias, hipocalemias, hipercalemias, que esas son las que también cambian mucho la terapia de fluidos que uno realiza, ¿no? Esas son buenas. Porque también nos comentó que no era adecuado colocar coloides en hipoalbuminemia en ciertos casos y en ciertos criterios. A veces uno entiende mal.
Yo generalmente la coloco, utilizo coloides en hipoalbuminemia por la siguiente razón, ¿no? Porque tienes dos problemas, ¿no es cierto? Cuando tienes pacientes seriamente albuminémicos, por lo menos en el gatito del problema de tórax, ¿cierto? Ya este gato tenía fusión a tórax. Entre más hipoalbuminémico el paciente, más riesgo hay de que ese líquido empiece a salir por otras partes. Más posibilidades de que sea un paciente que desarrolle edema pulmonar. Entonces, la idea de aplicar el coloide no es solamente incrementar un poco la proteína total, pero también de disminuir la cantidad de fluido adicional que le estás administrando al paciente. Esa es la forma como yo analizo ese caso. ¿Okay? Porque ¿cuál es la idea si tienes un paciente hipoalbuminémico? Pues administrarle albúmina. ¿Cierto? Eso sería lo ideal. El problema es que la albúmina es muy cara y algunas veces no la tenemos. Y sobre todo un paciente tan pequeño, el cual va a ser más propenso a sobrecargar fluidos. Entonces yo estoy pensando en por dónde más se me va a salir este fluido, va a terminar en los pulmones, me va a desarrollar un edema pulmonar y en este momento no puedo lidiar con otra complicación. En ese momento es que yo utilizo los coloides. Con mucho gusto, doctora Jennifer. Mucho gusto, doctor Daniel. ¿Sí me hago entender? Doctora Ivette. Entonces, y el coloide que nosotros utilizamos es un coloide que fue específicamente desarrollado para veterinaria, que se llama Beta Starch o Bet Starch, porque tiene un peso molecular un poquito distinto. Las moléculas son de diferentes tamaños. Se demoran, algunas son eliminadas rápidamente, otras se demoran un poco más y puede durar 24 horas una dosis de coloide. Entonces eso te ayuda a mantener el fluido más dentro del vaso, a disminuir la cantidad de fluido intravenoso que administras después y te ayuda un poco a subir la proteína total. Y yo es más que todo pensando en por dónde más se va a salir este líquido si la albúmina me llega a 1 o algo así, doc. Y eso es pensando en que no tenemos manera de transfundir albúmina o no tenemos plasma de gato, sobre todo en el gato, ¿no? Que el plasma de gato sí que es difícil de conseguir. No conseguimos sangre, vamos a conseguir plasma. Y más encima toca tipificarlos y hacer el cross-match. Entonces, acordémonos que la transfusión de productos sanguíneos en el gato es muy compleja. Es muy, muy complicada. Entonces, tenemos que utilizar lo que tenemos adicionalmente. Y yo generalmente en esos casos, cuando estoy muy preocupada por volumen y por salida, me voy al coloide. Con mucho gusto, Doc. Ahí les mando publico los documentos en el grupo y hablamos un poquito más de terapia de fluidos si les interesa. Esa parte es bien buena y hablamos también de qué, desórdenes electrolíticos y cómo se escogen soluciones para los diferentes, podemos hacer electrolíticos y ácido base. Ahí mismo les mando todo. Si les parece. Ah, ¿quieres de manejo del dolor, sensibilización? ¿Quieres que, doc? ¿Quieres fisiología de la sensibilización y tratamiento? Listo. Pero me tienes que escribir porque si no me escribes, escríbeme en mail, ahí está mi mail, me escribes, me dices, necesito esto, o me hace el favor y me ayudan, que yo con muchísimo gusto. Ustedes saben que cuando yo pueda ayudar, con muchísimo gusto les ayudo. Ya saben que si tienen preguntas de la clase teórica, si ya la vieron o si no la han visto, me avisan porque esa clase está un poco densa. Si tienen preguntas, ya saben, ahí por el grupo de WhatsApp o me escriben directamente a mí. Y si quieren alguna información específica sobre algún tema, ya saben, igualmente también me escriben, que yo con muchísimo gusto en lo que pueda, yo les colaboro, si les parece. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Doctor Guillermo, muchas gracias. A usted también por estar. Doctora Viviana, gracias. Joana, gusto, ¿cómo estás? Con mucho gusto. Soy su fan. Con mucho gusto, doctor Flores. Hace rato que hablamos y no nos conocemos todavía. Con mucho gusto, chicos. Abrazo para todos, ya saben, por el chat o por el email o por lo que necesiten. Si alguien más tiene alguna pregunta, duda, consulta, de algún tema que hayamos visto o que tengan alguna duda. Nahuel, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Tania. Gracias a todos por haber participado, gracias a vos por la clase. Y nada, les recordamos que el día de mañana van a poder ver el link de la clase grabada en el campus virtual.
cualquier duda o consulta la pueden hacer a través del foro general del curso o bien por el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos y que descansen. Chau, chau. Gracias a todos, bye.